Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo cargado de drama, emociones y sobre todo, mucha, pero mucha información jugosa. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, porque la verdad es que los últimos meses han sido una verdadera montaña rusa de emociones para los fans de esta pareja. Rumores, especulaciones, noticias confirmadas y desmentidas, un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela. Y es que la noticia que vamos a analizar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, Demet destrozada. Can Yaman abandona Turquía. Prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada evidencia para tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos talentos turcos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, con mi toque personal, claro está. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el chisme, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, empecemos. A ver, pongámonos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y enamoraba a millones de personas en todo el mundo. Su fama explotó con la telenovela Erkencikus Pájaro Soñador, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar. La conexión entre ellos era tan fuerte que inevitablemente se empezó a rumorear sobre un posible romance en la vida real. Y la verdad, ¿quién no lo deseaba? Eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Sin embargo, y aquí es donde la historia se empieza a complicar, su relación fuera de la pantalla siempre ha estado rodeada de misterio y controversia. Nunca confirmaron oficialmente un romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Jugaban al despiste alimentando las especulaciones y manteniendo a sus fans en vilo. Hubo fotos, vídeos, mensajes en redes sociales que daban a entender que había algo más que una simple amistad entre ellos, pero nunca una confirmación clara y contundente. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, que si eran pareja, que si no, que si se pelearon, que si se reconciliaron. Un verdadero laberinto de información contradictoria que nos dejaba más confundidos que antes. Pero lo que sí era evidente era la tensión que existía entre ellos, al menos mediáticamente hablando. De un momento a otro dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y las declaraciones que hacían el uno del otro eran cada vez más frías y distantes. Ahora bien, centrémonos en la noticia que nos ocupa hoy, Demet destrozada, Can Yaman abandona Turquía. Esta frase resume a la perfección el drama que estamos viviendo. Empecemos por Can Yaman. Es cierto, Can Yaman se mudó a Italia hace ya un tiempo. ¿Pero por qué se fue de Turquía? Fue para alejarse de Demet, como muchos especulan. Oficialmente su mudanza se debió a motivos laborales. El actor firmó varios contratos para trabajar en producciones italianas, lo que le obligó a establecerse en Roma. De hecho, ha protagonizado series y películas en Italia, consolidando su carrera a nivel internacional. Sin embargo, los rumores sobre su partida no se detuvieron ahí. Muchos aseguran que la verdadera razón de su mudanza fue la difícil relación que mantenía con Demet Özdemir. Al parecer, la presión mediática, las constantes especulaciones sobre su vida personal y las diferencias irreconciliables entre ellos hicieron que Can Yaman decidiera alejarse de Turquía para empezar de nuevo en otro país. Y aquí es donde entra en juego el supuesto estado anímico de Demet Özdemir. Según varios medios turcos, la actriz estaría destrozada por la partida de Can Yaman y por el fracaso de su relación. Se dice que Demet nunca superó del todo su romance con Can y que le afectó mucho ver cómo él se alejaba y rehacía su vida en otro país. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con lupa. Es cierto que Demet Özdemir ha pasado por momentos difíciles en los últimos años. Ha tenido que lidiar con la fama, la presión mediática y las críticas constantes. También ha enfrentado algunos fracasos profesionales, lo que sin duda ha afectado su estado anímico.
Sin embargo, también es importante destacar que Demet es una mujer fuerte, independiente y muy talentosa. Ha demostrado una gran capacidad para superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Después de su mediática relación, la actriz encontró el amor en el músico Ozan Koc, con quien se casó en una ceremonia de ensueño en agosto de 2022. Aunque este matrimonio no perduró, ya que la pareja se divorció a los pocos meses, Demet ha demostrado una gran resiliencia y ha seguido enfocada en su trabajo. Es por eso que me cuesta creer que Demet esté destrozada por la partida de Can Yaman. Creo que es más probable que esté enfocada en su presente y en su futuro, trabajando duro para seguir creciendo como actriz y como persona. Además, recordemos que las relaciones terminan y las personas siguen adelante, superando el pasado y buscando nuevas oportunidades. Ahora, volviendo a Can Yaman, es innegable que su carrera ha despegado a nivel internacional. Ha participado en proyectos importantes en Italia, ha aprendido italiano y ha logrado consolidarse como un actor reconocido en Europa. También ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia marca de perfumes y colaborando con diversas organizaciones benéficas. Pero, ¿es feliz Can Yaman en Italia? Eso es algo que solo él puede responder. Es cierto que ha logrado el éxito profesional, pero también es cierto que ha tenido que renunciar a muchas cosas, como estar cerca de su familia y amigos en Turquía. Además, la vida en Italia no siempre es fácil, especialmente para un extranjero que tiene que adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de luces y sombras, de amor y desamor, de éxito y fracaso. Es una historia que nos demuestra que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas, y que las relaciones personales son mucho más complejas de lo que parecen. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos actores son talentosos, exitosos y que han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Han sabido reinventarse, superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, cada uno por su camino. Y eso es algo que debemos admirar y respetar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet está realmente destrozada por la partida de Can? ¿O creen que está enfocada en su presente y en su futuro? ¿Creen que Can es feliz en Italia? ¿O extraña Turquía y su antigua vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que toda la información que les he dado se basa en rumores y especulaciones, así que tomen todo con pinzas y no se dejen llevar por el drama. En resumen, hemos hablado de la fama que alcanzaron Demet y Can con Erkenci Kuş, de los rumores sobre su romance, de la partida de Can a Italia, del supuesto estado anímico de Demet y de la exitosa carrera de ambos actores. Hemos analizado la información con lupa y hemos tratado de entender qué está pasando realmente entre ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Ahora, quiero pedirles un favor, déjenme sus comentarios aquí abajo sobre qué les pareció el vídeo, qué les gustaría que hablara en el próximo vídeo y qué opinan sobre la relación entre Demet y Can. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y para finalizar, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, con mi toque personal, claro está. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el chisme, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Denle like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buenas comadres chismosas que somos, vamos a escarbar un poquito más profundo en este drama digno de Oscar. Porque, a ver, ¿quién no se ha preguntado qué pasó realmente detrás de las cámaras de Erkenci Kuş? ¿Será que la química que veíamos era solo actuación, o había algo más que la pantalla no nos mostraba del todo? Prepárense porque aquí vienen los detalles más jugosos. Hablemos de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a la fama a Demet y Can.
La serie fue un boom mundial, vendida a más de 50 países, y sus protagonistas se convirtieron en íconos. Pero detrás de ese éxito arrollador, se dice que había tensiones, roces y hasta peleas monumentales entre Demet y Can. Fuentes cercanas a la producción, y cuando digo cercanas me refiero a gente que estaba ahí, sirviendo el té en el set, cuentan que la relación entre ellos era explosiva. Pasaban de momentos de risa y complicidad a discusiones acaloradas que dejaban a todo el equipo temblando. Una de las razones de estas tensiones, según estas mismas fuentes, era el perfeccionismo de Can Yaman. El actor, conocido por su disciplina y su exigencia en el trabajo, era muy crítico con el desempeño de Demet y a veces, sus comentarios eran un poco, digamos que no eran los más amables del mundo. Demet, por su parte, es una actriz con mucho talento, pero también es más espontánea y relajada que Can. Al parecer, esta diferencia de personalidades chocaba constantemente, generando conflictos y malentendidos. Pero ojo que no todo era pelea y gritos. También hubo momentos de mucha conexión y complicidad entre ellos. Al fin y al cabo pasaban muchísimas horas juntos en el set, grabando escenas románticas, ensayando coreografías y compartiendo risas y confidencias. Muchos aseguran que en esos momentos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y que era evidente que había una atracción mutua muy fuerte. Y es aquí donde entran en juego los rumores sobre el famoso romance secreto. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién se cree que dos personas con esa química en pantalla no se hayan besado al menos una vez fuera del set? Pues bien, hay quienes aseguran que sí, que hubo besos robados, citas clandestinas y noches de pasión entre Demet y Can. Pero claro, como nunca lo confirmaron oficialmente, todo queda en el terreno de la especulación. ¿Pero por qué nunca confirmaron su romance? Aquí entran en juego varios factores. Primero, la presión mediática. Ambos eran conscientes de que si confirmaban su relación, se convertirían en el centro de atención de todos los medios y que su vida privada sería expuesta al máximo. Segundo, las agendas apretadas. Tanto Demet como Can tenían muchos proyectos en marcha y sabían que una relación sentimental podría complicar sus carreras. Y tercero, y quizás lo más importante, las diferencias irreconciliables. Como ya les conté, sus personalidades chocaban y sus visiones de la vida eran muy diferentes. Quizás, en el fondo, sabían que una relación a largo plazo entre ellos era inviable. Ahora hablemos del famoso abandono de Can Yaman. ¿Por qué se fue a Italia? ¿Fue realmente por motivos laborales, o había algo más detrás de su decisión? Pues bien, según algunas fuentes, Can estaba harto de la presión mediática en Turquía. Sentía que su vida privada estaba siendo invadida constantemente y que no podía vivir tranquilo. Además, también estaba un poco cansado de las telenovelas turcas. Quería probar cosas nuevas, explorar otros géneros y trabajar con directores diferentes. Italia le ofrecía esa oportunidad. Allí podía reinventarse como actor, aprender un nuevo idioma y trabajar en producciones internacionales. Además, también le permitía alejarse de Demet y empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conocía. Pero, ¿es feliz Can Yaman en Italia? Esa es la pregunta del millón. Por un lado, es evidente que está disfrutando de su éxito profesional. Ha protagonizado series y películas en Italia, ha aprendido italiano y ha logrado consolidarse como un actor reconocido en Europa. También ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia marca de perfumes y colaborando con diversas organizaciones benéficas. Pero por otro lado, también se nota que extraña Turquía. Extraña a su familia, a sus amigos y a su cultura. En algunas entrevistas, se le ha visto un poco nostálgico y melancólico al hablar de su país natal. Además, la vida en Italia no siempre es fácil. La burocracia es complicada, el idioma es difícil de aprender y la cultura es muy diferente a la turca. Y ahora, llegamos al plato fuerte de este chisme, ¿está Demet Özdemir realmente destrozada por la partida de Can Yaman? Pues bien, aquí la cosa se pone aún más interesante. Como ya les conté, Demet se casó con el músico Ozan Koç en agosto de 2022, pero su matrimonio duró apenas unos meses. ¿Será que Demet nunca superó del todo su romance con Can, y que por eso su matrimonio no funcionó? Algunos medios turcos aseguran que sí, que Demet sigue enamorada de Can y que le afectó mucho ver cómo él se alejaba y rehacía su vida en otro país. Se dice que la actriz ha estado deprimida y que ha tenido dificultades para concentrarse en su trabajo.
Sin embargo, también hay quienes creen que Demet está enfocada en su presente y en su futuro. Después de su divorcio, la actriz se ha dedicado a trabajar en nuevos proyectos y a disfrutar de su tiempo libre con sus amigos y familiares. También ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes positivos. Es difícil saber cuál es la verdad. Lo que sí es cierto es que Demet y Can han dejado una huella imborrable en la vida del otro. Su relación fue intensa, apasionada y llena de altos y bajos. Quizás nunca vuelvan a estar juntos, pero su historia siempre será recordada por sus fans. Y ahora, mis chismosos favoritos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? ¿Qué les pareció este chisme jugoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Pero esperen, que todavía hay más. Porque, como buenas detectives del corazón que somos, vamos a analizar algunas pistas que nos han dejado Demet y Can en sus redes sociales. Prepárense para el CSI del amor. Primero vamos a analizar las fotos de Demet. En los últimos meses, la actriz ha publicado varias fotos en Instagram donde se la ve un poco melancólica y pensativa. En algunas de ellas incluso ha escrito frases sobre el amor y la pérdida. ¿Será que está enviando un mensaje subliminal a Can? Por otro lado, también vamos a analizar las fotos de Can. El actor ha publicado varias fotos en Instagram donde se le ve muy feliz y realizado en Italia. En algunas de ellas incluso ha escrito frases sobre la importancia de seguir adelante y de perseguir tus sueños. ¿Será que está tratando de demostrarle a Demet que está bien sin ella? Además, también vamos a analizar los comentarios que se han dejado mutuamente en redes sociales. Aunque ya no interactúan tanto como antes, de vez en cuando se dan likes y se comentan las fotos. ¿Será que todavía hay algo de cariño entre ellos? Y ahora vamos a escuchar lo que han dicho algunos expertos en lenguaje corporal sobre la relación entre Demet y Can. Según estos expertos, la forma en que se miraban, se tocaban y se reían durante las entrevistas de Erken Cikus era un indicio de que había una atracción muy fuerte entre ellos. También vamos a escuchar lo que han dicho algunos periodistas turcos sobre la relación entre Demet y Can. Según estos periodistas, la pareja intentó mantener su romance en secreto durante mucho tiempo, pero al final la presión mediática los obligó a separarse. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un verdadero misterio. Hay muchas preguntas sin respuesta y muchas especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y que su historia siempre será recordada por sus fans. Y ahora, mis chismosos favoritos, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y si todavía no se han suscrito a mi canal, suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es vida. Y la vida es un chisme. Así que a chismear se ha dicho. Mua.